Hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Mientras esperamos que se siga sumando la gente, voy a presentar la charla, la segunda de este ciclo de charlas forrajeras, con esta nueva modalidad que hemos adoptado, ayornándonos un poco a este contexto que nos toca vivir en el presente. En esta oportunidad vamos a hablar de los avances en el conocimiento de cultivos de servicio en sistemas mixtos. Para esto contamos con dos disertantes. Por un lado tenemos a Andrés Madías, coordinador técnico zonal de APRESID, que con su equipo viene trabajando hace muchos años con los cultivos de servicio, sabe mucho de la temática, ya nos ha acompañado en los dos debates forrajeros que hicimos en Pergamino, y es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Por otro lado, tenemos a Oscar Bertín, referente técnico de Vizcayar Semillas. Muchos ya lo conocen, para el que no lo conoce, es un ex INTA con muchísimos años de experiencia en forrajeras. Siempre es un placer escucharlo hablar. Les cuento un poco la dinámica de esta charla, va a ser la siguiente. La vamos a dividir en 3 módulos. En el primero vamos a escuchar a Andrés hablando sobre generalidades de los cultivos de servicio. Luego Oscar nos va a hablar sobre el pastoreo de estos cultivos de servicio y cómo conseguir kilos de carne sin dejar de percibir los beneficios que nos aportan estos cultivos en nuestros sistemas productivos. Y por último, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Les voy a pedir que en la parte inferior de la pantalla van a ver una sección justamente de preguntas y respuestas. Nos vuelquen todas sus inquietudes que tienen sobre esta temática puntual y las que vayan surgiendo durante la charla. Vamos a intentar responder la mayor cantidad posible. Bueno, finalizada esta pequeña introducción, Andrés, te saludo oficialmente y cuando estés listo te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Bueno, ¿ahí se ve ya? Bien. Perfecto, bueno, Andrés. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Mi nombre es Andrés Madías y trabajo en APRESID. Y dentro de mis funciones me toca coordinar una red de cultivos de servicio. Básicamente, Básicamente los cultivos de servicio, la idea básica de los cultivos de servicio es que entren al sistema a aprovechar los recursos que tenemos disponibles durante periodos del año que el suelo normalmente permanece sin cultivo, desaprovechando esos recursos, básicamente la luz, el agua y nutrientes, que muchas veces son captados también por malezas y nos traen serios problemas en los sistemas. Entonces la idea básica es poner en estos periodos del año, fundamentalmente en la zona centro es durante el invierno, en algunas regiones, como el sur de Buenos Aires, puede ser parte del verano también, después de un cultivo de fina, poner un cultivo que nos capte esos recursos, capte esa energía, y lo transforme en servicios ecosistémicos que no nos estén prestando los otros cultivos que participan de la rotación. Entonces, básicamente, eso es un poco la idea, el concepto general de un cultivo de servicio. Ponerlo que nos capte la energía y que nos brinde un servicio que a nosotros nos esté haciendo falta dentro del sistema. ¿Cuáles pueden ser esos servicios? Bueno, pueden pasar por servicios más de corto plazo, que normalmente son los que traccionan a los productores a la adopción de esta tecnología, como pueden ser la supresión de malezas, la captura de nitrógeno, control de la evaporación directa, producción de forraje, control de la erosión, y otros servicios que van más apuntados a lograrlos en el largo plazo, que pasan por mejorar la salud de los suelos, mejorar la dinámica de los nutrientes en el sistema, la dinámica de la captación y movimiento del agua en nuestros suelos, y en última instancia mejorar la estabilidad de nuestra producción, básicamente. Eso desde el punto de vista teórico, ¿cuáles podrían ser algunos de los beneficios?
En la práctica, ¿qué están, esto a través de encuestas que hacemos los productores, cuáles son las principales causas por las que los productores están adoptando hoy en día los cultivos de servicio? Básicamente se destacan entre las tres primeras lo que es control de malezas, como número 1, y luego lo siguen aporte de carbono y fijación de nitrógeno. Y como les marco ahí abajo, el tema de pastoreo es un tema que viene teniendo cada año un poco más de relevancia dentro de los objetivos por los cuales los están incorporando los cultivos. Así que bueno, la idea de mi presentación es centrarme básicamente en los tres primeros, para luego que Oscar focalicen puntualmente en lo que es el pastoreo y la utilización forrajera. Respecto al aporte que pueden tener los cultivos de cobertura cultivos de servicio sobre la salud del suelo, básicamente vemos que la intensificación, ya sea a través de cultivos de servicio o de cultivos de renta invernales, intensificación entiéndase como una mayor ocupación del suelo con cultivo de vivo a lo largo de todo el año, nos termina generando mayores aportes de carbono vía residuos de cosecha o vía raíces a nuestro sistema. Y particularmente en las rotaciones donde incorporamos cultivos de servicio, normalmente esas rotaciones se destacan por sobre el resto, y básicamente porque toda la biomasa que producen la estamos dejando en el lote y no estamos extrayendo nada mediante granos, mediante la exportación de granos. Así que básicamente por eso se están destacando en aportes de carbono, vía esos residuos y vía raíces. ¿Qué vemos que puede pasar en los suelos con esos mayores aportes de carbono? Mira, básicamente en el corto plazo vemos que es factible modificar los contenidos de carbono, materia orgánica particuladas, las fracciones más lábiles sobre todo, y esas modificaciones normalmente se ven más fácilmente en los estratos superficiales, en el estrato 0,5 y no tan a profundidad. Eso es los primeros cambios que se empiezan a ver con la incorporación de coberturas en el largo del tiempo. Pero también se ve en el largo plazo que es posible, mediante el uso de intensificación, rotación intensificada con cultivos de servicio, más nutrición, mejorar los niveles de materia orgánica ya total y en estratos de 0,20 en una mayor profundidad. Esos son datos de un productor a lo largo de unos 10 años, cómo fue logrando mantener o incrementar sus niveles de materia orgánica en lotes que los tomó en producción hace 10 años. El otro servicio que mencionábamos ahí, que es el número 1 por el cual los productores están adoptando los cultivos de servicio, es el control de malezas. Básicamente los cultivos de servicio lo que nos permiten en este sentido es, por un lado, reducir los picos de emergencia de maleza. Ahí hay un ejemplo que trabajó la Chacra de Bandera en Santiago del Estero, de Papoforum, en este caso, pero es aplicable a otras malezas. Básicamente nos permite reducir los picos de emergencia y acotar las ventanas temporales de emergencia, con lo cual en muchos casos nos puede ahorrar el uso de herbicidas, y en otros casos, si bien los tenemos que utilizar, mejorar mucho lo que es la eficacia de ese control. Así que bueno, por ahí viene un poco el aporte de las coberturas a lo que es el control de maleza. Respecto a las especies, también estos son datos de la red, vemos que hay ciertas especies que tienen un mejor desempeño respecto a este servicio, como pueden ser dentro de las leguminosas, lo que es la vicia villosa, por su porte rastrero, una cobertura rápida de los suelos, y en general también las gramíneas se destacan, el centeno, la avena, sobre todo son especies que se destacan por lograr buenos controles de malezas. En general esos controles están asociados al nivel de producción de biomasa que logran las coberturas. Estos son datos de la campaña de 2018-19, pero vemos, en general esto también lo estamos viendo este año, que con niveles de producción de biomasa de unos 4.000, 5.000 kilos de biomasa, nos estamos asegurando pisos de control de maleza de por lo menos un 70% al momento del secado, lo cual es muy relevante
nuestro uso, y en algunos casos se puede incluso prescindir del uso de herbicidas residuales en el cultivo siguiente, dependiendo mucho del lote puntual. Respecto al tercer servicio que había mencionado, que es el aporte de nitrógeno, acá fundamentalmente me voy a centrar en las leguminosas, y especialmente en la vicia villosa, que es la leguminosa que es más utilizada como cultivo de servicio. Básicamente, distintos trabajos muestran que una vicia puede tener entre 2 y 4% de nitrógeno en su biomasa. Ahí hay trabajos de Banzolini, arriba a la derecha son datos de la red de cultivo de servicio que coordinamos nosotros, tienen cierta variación, y el de abajo es un trabajo coordinado por Juan Enrico, de INTA Oliveros, y en todos los trabajos se ve una variación entre un 2 y un 4% de nitrógeno total en la biomasa aérea. Esto es biomasa aérea. De ese nitrógeno que está en la biomasa aérea, en vicias inoculadas, aproximadamente un 60% es nitrógeno que ha sido fijado desde el aire. Eso es coincidente con datos que vemos de la red, y datos, por ejemplo, también del trabajo que mencioné de Juan Enrique. Básicamente, si uno hiciera un poco de números, asumiendo un 3% de nitrógeno en la biomasa, y que eso es un 60% fijado desde el aire, podríamos tener en una vicia que nos produjo 2.500 kilos de biomasa, un aporte de nitrógeno fijado desde el aire de unos 45 kilos, que representarían unos 98 kilos de urea, para ponerlo en términos de ahorro de fertilizante. Y si ya pasamos a una vicia de 5.000 kilos, ya estamos hablando de unos 90 kilos de nitrógeno biológico que podría estar fijando ese cultivo de cobertura en su biomasa aérea, a lo cual también habría que sumarle algo que está contenido en las raíces, que no es para nada despreciable. Y para cerrar un poco esta introducción, quería mencionar un poco cómo viene evolucionando la adopción de los cultivos de servicio en los sistemas. Estos son datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, a través de una encuesta que realizan. Y vemos que desde la campaña 2014-15 a la 2018-19 viene creciendo a una tasa de 2 puntos porcentuales por año, o sea, de productores que se vienen sumando a utilizar la tecnología. En el último relevamiento hecho están alrededor del 13% de los productores que están utilizando los cultivos de servicio a nivel país, con ciertas variaciones regionales. Y en general, lo que se ve en la figura de la derecha, parecería que en las regiones semiáridas es donde pareciera que un poco más los productores están adoptando la tecnología. Y de los productores que están haciendo los cultivos de servicio, de los que hacen cultivos de servicio, aproximadamente están destinando entre un 20 y un 30% de su superficie a la siembra de este tipo de cultivos. Así que para cerrar esta introducción y dar lugar a Oscar, brevemente repaso. Es una tecnología que se viene adoptando en forma constante, creciendo en su utilización en los sistemas. En general, los productores que entran a la tecnología se mantienen, en general no retroceden en su adopción. Para una adopción exitosa, una de las cuestiones clave, más allá de la técnica, es tener muy claro el objetivo por lo cual lo estamos queriendo incorporar, y ajustar nuestro manejo, y tener muy claro los plazos en los cuales vamos a querer lograr esos objetivos, para no frustrarnos. Son viables económicamente, si son bien manejados y tenemos esos objetivos claros. Lo demuestra la cantidad de casos crecientes de productores que lo están incorporando en sus sistemas. Y vemos que, y siempre tratamos de repetirlo, que es una tecnología que hay que darle tiempo y hay que darle continuidad al sistema, que es ahí donde realmente se ve todo el potencial de sus beneficios, cuando realmente la tenemos incorporada, la tecnología, a nuestra rotación y a nuestro sistema. Así que bueno,
Acá termina mi presentación, voy a quedar disponible para preguntas al finalizar la presentación de Oscar, y ahora los dejo con Oscar para abordar el foco en el tema de utilización forrajera de los cultivos de servicio. Muchas gracias. Bien. Los sistemas mixtos, antes que nada, buenas noches. Los sistemas mixtos en general combinan la producción agrícola con la ganadera. Muchas veces la ganadería está recluida a los bajos o a los campos no agrícolas, pero siempre usan los cultivos de la parte del buen campo. Por lo tanto, el pastoreo en sí es una práctica común en esos sistemas. Ahora bien, cuando nosotros tomamos la decisión de incorporar un cultivo de servicio, ¿qué es lo que hacemos? Queremos buscar el mayor beneficio, sabiendo que con ello podemos obtener carne, pero por otro lado, tenemos el problema de que tiene algunos factores negativos. Entonces vamos a analizar, un poco siguiendo la idea de Andrés, qué beneficios o en qué lo perjudica el pastoreo a los cultivos de servicio. Bueno, primero que nada se adaptan más a los climas más húmedos, con menos riesgo de déficit hídrico. Ya vi ahí que había una pregunta sobre este tema. Sin embargo, los primeros trabajos que se hicieron, ya digamos hace más de 15 años, fueron hechos en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires, zonas subhúmedas, en donde González Chávez, Barrow y San Cayetano, en donde la lluvia no es abundante, y sin embargo los primeros resultados fueron interesantes. O sea que también para determinadas zonas puede ser válido el uso de estos forrajes en pleno invierno, como usamos los verdeos. Desde el punto de vista de la rotación se acopla muy bien al sistema soja-soja, claramente. El sistema soja-soja es, digamos, donde más necesita los cultivos de servicio. Cuando nosotros incorporamos otro cultivo, ya sea trigo o maíz, el efecto del cultivo de servicio, digamos, cumple un rol un poco menor. Y ahí en ese tenemos el inconveniente, cuando hacemos cultivos de maíz de primera, de que tenemos que retirar los animales mucho antes, o sea, el plazo de pastoreo se nos acorta. Y claramente cuando los vamos a usar, un poco lo que planteaba Andrés es, bueno, podemos usar gramíneas, leguminosas y otras especies como las crucíferas, pero en el caso particular del pastoreo es fundamental que tenga la gramínea. Bueno, ¿cuál gramínea? Y eso depende de la región, claramente. Y depende también de los objetivos, pero claramente en zonas más secas el centeno es la especie ideal, pero en zonas húmedas puede ser el ryegrass, tranquilamente. Pero es imprescindible la presencia de la gramínea, porque es la que nos da la amortiguación, el buffer hacia el efecto negativo que tiene el pastoreo. La otra especie que es necesaria tenerla es la leguminosa, y ahí uno, digamos, depende también de la región, porque claramente la villa sativa, que es la denominada villa común, se adapta mejor a condiciones más húmedas, y la villa pannónica es, o villa villosa, villa villosa, ha mostrado algunos inconvenientes. En general, no en las situaciones normales de uso, que es cuando la planta no llega a ser utilizada en estado reproductivo o ya con semilla.
Ahí, en ese momento, tiene algún efecto negativo desde el punto de vista de la toxicidad provocada por un pseudo aminoácido. Pero en general, digamos, desde el punto de vista del pastoreo, por ser más precoz y por ser más erecta, se adapta más la sativa o la pannónica que la villosa. Sin embargo, si el objetivo es otro, es, por ejemplo, el control de maleza, claramente la villosa es mejor especie por su hábito más rastrero, más competitivo con las malezas. Así que hay que combinar los dos factores, ¿no? ¿Qué es lo que más nos interesa? Y claramente la clave del tema es que el pastoreo debe ser controlado. Es decir, la carga animal y el sistema de pastoreo. Cualquiera de esas dos cosas, que lo hagamos en exceso, pastoreos al ras del suelo, por ejemplo, en sistemas rotativos muy intensos, o cargas excesivamente altas, llevan a desbalances de la pastura y la aparición de claros dentro de la pastura que nos pueden perjudicar, o sea, que el efecto del pastoreo sea netamente perjudicial. ¿Pasamos a la siguiente? Bueno, aquí lo que quiero recalcar es los efectos negativos. Y los efectos negativos claramente son sobre el suelo. Ha sido medido en muchos casos, como yo diría todos los casos en que se pastorea, un aumento en la compactación. Eso puede ser medido a través de la resistencia mecánica a la penetración, a la densidad aparente, a la disminución de la tasa de infiltración, es decir, todo lo que signifique compactar, eso sucede en las pasturas, sucede en el pastoreo de rastrojos, sucede en el pastoreo de los verdeos, en todos los casos ese fenómeno ocurre. Lo importante es que ese fenómeno esté controlado y no lleguemos a situaciones de extremo. ¿Y qué es lo que ocurre verdaderamente? Se perjudican los macroporos. Los macroporos son aquellos que, como ahí lo indican, son los poros más grandes, los de más de 30 micras. ¿Qué características tienen esos poros? Bueno, esos poros son los que hacen que la infiltración, cuando llueve, el agua no se retiene ahí y pase hacia los horizontes más inferiores del suelo. Cuando existen horizontes endurecidos o laminares y tenemos falta de esos macroporos, estamos en problemas. O sea, puede sucedernos que una lluvia de 30 o 40 milímetros se nos anega el lote. Obviamente eso no ocurre cuando tenemos buena infiltración en el suelo. O sea que ese factor de saber que limita los macroporos, sobre todo los macroporos subsuperficiales, o sea, aquellos que están entre 5 centímetros y 10 o 15 centímetros de profundidad. Y es frecuente medir en las situaciones de pastoreo que en el cultivo de cobertura hay menos humedad que cuando no lo pastoreamos. O sea que ese es otro factor en contra de, digamos, ya de por sí el cultivo de cobertura nos usa el agua, y si encima esa agua la estamos transportando hacia el animal, estamos en otro problema. Ahora, con alta carga animal, estos factores aumentan. Ahora hay un factor que es positivo, y es mejora la estabilidad de los agregados. O sea, hace que los microporos, o sea, los poros más pequeños, o las partículas, si ustedes quieren, del suelo, se acomoden mejor. O sea, que lo que se denomina la estabilidad del suelo, aquella que si viene una lluvia muy intensa, se rompen las partículas, eso esté favorecido por el pastoreo. Si vemos la siguiente, vamos a dar un ejemplo, en la siguiente diapositiva, un ejemplo de datos de acá, de la región, de lo que se ha podido observar. Esto es un trabajo que está publicado por Matera y por Scheneiter, en donde yo diría es lo máximo que uno puede obtener, digamos, un suelo muy fértil, en donde utilizando un poco unos días menos de 50 días de uso del animal, con cargas relativamente altas, pero con pastoreos muy cortos, o sea, 7 días de pastoreo, 21 de descanso, 7 días de pastoreo y 21 de descanso, en una época donde obtenemos
más de 1 kilo de ganancia de peso. O sea, es muy importante desde el punto de vista productivo los cultivos el pastoreo de los cultivos de servicio. Nos permiten obtener esos niveles de producción de carne. Fíjense, más de 300 kilos de carne, digamos. En este caso nos dio como promedio 400 kilos de carne, ¿no? 402 kilos. En términos generales, si uno analiza toda la información disponible, trabajos en suelos muy variados, desde suelos muy pesados en el Uruguay, por ejemplo, donde obtienen más de 200 kilos de carne, con terneros o con corderos, igual. Si uno analiza los datos esto es un trabajo de Révora, del Uruguay, si uno analiza los datos de la gente de la Universidad de Rosario, también tienen esos valores, más de 200 kilos. Si uno analiza los datos de el sur de la provincia de Buenos Aires, también son más de 200 kilos. O sea, en el balance que uno debe poner en la producción o en el uso de estos cultivos, uno tendría que pensar que podemos obtener 200 kilos de carne o más. Extremos como lo que estamos viendo en este gráfico, ¿no? En este cuadro, en donde podemos llegar a tener ese nivel de producción extraordinariamente alto, ¿no? Esto es entre soja y soja, y entre soja y maíz, un año cada uno, pero ese es el nivel productivo que podemos obtener. Así que yo dejaría el tema ahí, y más bien tratamos de responder a las preguntas que le hayan llegado a Juan. Bueno, Oscar, muchas gracias. Vamos a empezar. Nos han llegado varias preguntas. Vamos a tratar de responder las máximas posibles. Vamos a arrancar con Andrés. Andrés, acá nos preguntan: fechas de siembra en zona de la cuenca del Salado de la Vicia, si es indispensable incorporar fósforo a la siembra, la hace Nicolás Sánchez, y te la voy a juntar con otra pregunta de Cristian Uria, de cómo impacta ese consumo de agua, el cultivo de servicios sobre el cultivo de renta siguiente. ¿Me escuchaste, Andrés? Juan, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, se cortó un poquito, pero ahí la capté. Mirá, respecto a fechas de siembra, lo ideal es los verdeos lo más temprano posible, aunque la fecha de siembra no termina de ser una limitante para la producción de biomasa, no termina de ser la variable que más termina pesando en la producción final, como si lo es dentro de la parte de manejo la fecha del secado. A veces la fecha del secado tiene más peso en esa producción final que la fecha de siembra. Sí, dentro de las posibilidades que haya, lo ideal sería lo más temprano posible en el año, pero no termina siendo una limitante la fecha de siembra. Respecto a la fertilización fosforada, vemos que dependerá de los niveles del lote, pero en general se ven muy buenas respuestas a la fertilización fosforada. Creo que es una buena medida, incluso parte del fertilizante que se le podría aplicar al cultivo de grano podría directamente aplicarse al cultivo de servicio y no imputarle, vamos a ponerle otro un costo adicional, con los beneficios que puede traer sobre la producción final de biomasa. Así que creo que podría ser importante. Y lo otro que me dijiste era el tema del agua. Mirá, nosotros en los 2 años que tenemos datos de la red, en general, en promedio en los 2 años se repitió, el promedio de disponibilidad de agua entre un cultivo de servicios sin diferenciar especies y un barbecho tradicional, nosotros estamos midiendo en promedio 40 milímetros menos de agua a la profundidad de 1,5 metros. Al momento del secado, 40 milímetros menos de agua sobre un cultivo de servicio que sobre un barbecho, respecto a un barbecho, con una variación entre casos que tenés muy poca diferencia, 10 milímetros, y otros que llegás a 80. Eso al momento del secado.
Y por lo menos en las últimas 2 campañas, lo que hemos visto que después, al momento de la siembra del cultivo de verano, que terminaron, en general, los datos nuestros terminamos sembrando en principios de diciembre, o mediados de noviembre, en los casos que fueron soja las coberturas, hemos medido en general muy similares disponibilidades de agua entre las coberturas y el barbecho, o incluso en algunos casos más agua sobre las coberturas y el barbecho. Así que eso puedo aportar desde el punto de vista del consumo de agua en las coberturas, lo que venimos viendo. Bien, Andrés, perfecto. Después te hago una, Oscar, a vos. Una pregunta que nos hace Juan Bono y Fabricio Palacios acerca de cuándo comenzamos a pastorear los cultivos de servicio, durante cuánto tiempo y cuándo dejamos de pastorear para que también ese cultivo de servicio cumpla los propósitos para el cual lo utilizamos, que es brindarle servicios al suelo y a nuestro sistema productivo. Bueno, lo que planteaba Andrés de la importancia de la fecha de siembra, en el caso de que se pastoree, sí es importante la fecha de siembra, porque cuando nosotros retrasamos la fecha de siembra mucho, demoramos el pastoreo. Lo normal es el mismo criterio que se utiliza para utilizar los verdeos, es decir, aproximadamente unos 12 a 15 centímetros de altura del cultivo de servicio, en este caso, para comenzar el pastoreo. Ahora, ¿cuánto tiempo pastoreamos? Bueno, normalmente los experimentos que uno ha evaluado y que ha visto, normalmente son entre 40 días y 60 días, no mucho más de eso. Yo vi ahí una pregunta que me decían, bueno, ¿cuántos días de pastoreo? Lo razonable es hacer un rotativo, que permanezcan lo menos posible dentro del potrero. Nosotros en el experimento en el cual yo participé en su inicio, lo usábamos hasta 7 días de pastoreo, lo dejábamos descansar 20 días, 25, 30, eso depende de cada zona, para volver a alcanzar esa biomasa, digamos, que uno pretende, que son 2.000, 3.000 kilos en total, y hacer una segunda vuelta de unos 20 o 30 días, y se acabó el pastoreo. O sea, no deberíamos mantener el pastoreo del cultivo de servicio hasta el final, digamos. Yo siempre digo lo mismo. Cuando uno habla de pastorear, ¿cuánto saco del pasto? Es un concepto distinto al que usamos cuando usamos pasturas. Cuando usamos pasturas, nosotros debemos usar la mayor cantidad del pasto posible, porque eso hace a la eficiencia del uso del pasto. Acá no. Acá lo que debemos priorizar es el recurso suelo, claramente. Entonces, con una reglita nada más, si nosotros en un ambiente producimos 7.000 kilos de forraje, o sea, un buen ambiente, ya sea por lluvia, por suelo o lo que fuera, y bueno, ahí quizá podamos sacar el 50% del forraje disponible, o sea, dejar alrededor de 3.500 o 4.000 kilos de pasto, que es un poco lo que planteaba Andrés para, digamos, el mínimo de forraje disponible. Ahora, si de repente yo estoy en un ambiente que produzco 4.000 o 5.000 kilos de biomasa, yo debería sacar solamente 1/3 de ese total. Claro, eso me va a significar menos días de pastoreo y menos producción de carne. Bueno, no importa, lo que priorizamos es el suelo, no priorizamos la producción de carne. Y quizá en una zona donde se producen 2.000 o 3.000 kilos de forraje, ya sea con un centeno puro o con un centeno con una villa villosa, y a lo mejor no tenemos que pastorear. O sea, ese es el concepto. Y sabemos que al pastorear estamos haciendo 2 cosas. Estamos sacando más agua, de lo que planteaba Andrés, y además estamos haciendo algún efecto benéfico, que es lo que se llama el recambio de raíces. O sea, cuando yo pastoreo, una buena parte de esas raíces que tienen las gramíneas se incorporan al suelo ahí en lo inmediato. Y cuando vuelvo a pastorear, se vuelven a regenerar un nuevo grupo de raíces o parte de raíces. Eso es un aspecto positivo que tiene el pastoreo.
Bien, Oscar, muchas gracias. Una media puntual, Andrés, para vos. Nos preguntan sobre el uso de la colza como cultivo de servicio, pensando en un beneficio físico para el suelo, por ejemplo, para mejorar la densidad aparente. Y si han utilizado otras especies parecidas para ese mismo objetivo. Bueno, bien, sí, yo creo que puede ser una alternativa interesante. Otras especies también crucíferas que hemos probado han sido nabos o rabanitos en los ensayos muchas veces. Creo que puede ser una alternativa interesante para los casos que tenemos problemas de compactación, para acompañar el trabajo de las raíces de las gramíneas, en ese sentido. Personalmente las veo como como especies interesantes para ir acompañando alguna mezcla. Y bueno, uno de los aspectos creo a tener claro cuando uno hace la práctica es el tema de cómo sembrarlas, lograr una buena siembra cuando estamos sembrando colza con otras semillas de diferente tamaño, por el tema de diferentes profundidades de siembra óptimas por especie, estratificación si sembramos juntas y demás, pero creo que hay algunas cuestiones que deberían ser resueltas, pero puede ser una alternativa más que interesante. Nosotros estamos viendo, por lo menos con los rábanos o los nabos, muy buenos resultados. No, solo como acotación, si me permitís, Juan. Sí, por supuesto. En el experimento que yo mostraba, estaba integrado por ryegrass anual, vicia y una pequeña cantidad de nabo forrajero. Era una pequeña cantidad. El objetivo era tener unas, digamos, 5 a 20 plantas por metro cuadrado de nabo. Era 1 o 2 kilos, no más, en una mezcla donde intervenía el ryegrass y la vicia como especie importante. En el caso particular de los pastoreos, lo importante es tener la gramínea. Eso está clarísimo, porque es la que nos va a dar el colchón en el suelo, tanto de raíces como de la parte aérea, para aguantar el pisoteo. Es fundamental. La leguminosa, por lo que ya planteó Andrés, que es el aporte de nitrógeno, y en algunas circunstancias muy particulares, el caso nuestro es un suelo muy arcillo-limoso, o aquellos que tienen horizontes endurecidos en subsuperficiales, la utilización de crucíferos. Perfecto, Oscar. Te hago una pregunta sobre los resultados que mostraste en la última diapositiva. ¿Con qué especies se lograron esas ganancias diarias arriba de 1 kilo por día? Sí. Es bueno explicar eso, porque uno normalmente cuando tiene verdeos, pastorea verdeos, ya sea ryegrass o avena, normalmente las ganancias son de 700 a 800 gramos. Esos son los datos de nuestros experimentos. Ahora, ¿por qué ocurre eso y por qué nosotros acá con los cultivos de servicio tenemos más de 1 kilo? Y no solamente nosotros, la gente de Uruguay le pasa lo mismo, la gente de la Universidad de Rosario le pasa lo mismo, porque lo pastoreamos cuando el cultivo ya está sazonado. El primer pastoreo de los verdeos es el problema, donde los animales ganan poco o nada en ambientes muy húmedos, que son los pastoreos de abril y mayo. Cuando nosotros sembramos un verdeo en febrero y pastoreamos a partir de fines de marzo, abril, las primeras ganancias son muy flojas, pero las últimas son las que, y hay muchísimos datos sobre eso, son las que obtuvimos en nuestro experimento. ¿Y qué especie componía nuestro experimento? Ya lo comenté en la respuesta anterior, digamos. Era ryegrass, que puede ser avena también, podría ser avena, para zonas húmedas, o centeno si fuera zonas más secas. Vicia, en nuestro caso, hemos usado las dos especies, porque a veces no hemos conseguido a villosa. Lo ideal es poner villosa, sobre todo cuando tenemos problemas de malezas, y el nabo forrajero. Esas eran las especies que integraban la pastura. Yo acostumbrado a hablar de pastura, digo pastura, pero en realidad es el cultivo de servicio, ¿verdad? Bien. Andrés, ¿cómo funciona
la siembra aérea o al voleo, imagino que pensando en ganar tiempo, poder sembrar cultivo de servicio un poco antes para mantener nada, el periodo de suelo desnudo lo menos posible. ¿Cómo impacta en la eficiencia de implantación y si se logran buenos resultados? Bien. La técnica de siembras aéreas es una tecnología que se está usando mucho, una herramienta para adelantar la siembra, intensificar más y en algunas situaciones porque es la única posibilidad que hay para incorporar cultivos de servicio en los sistemas, en el caso de cuando se viene un maíz tardío. Las eficiencias de implantación en general son menores que para siembras terrestres desde ya, y algunas de las cuestiones a tener en cuenta para tratar de hacerlo lo mejor posible pasan por hacerlo con un pronóstico de lluvia cercano, para facilitar un nacimiento rápido, tener disponibilidad de agua, yo creo, en los primeros centímetros, cuestión de que cuando nazca el cultivo tenga nafta para ese primer arranque y una buena implantación. También pasa mucho por lograr una buena distribución con la maquinaria que se utilice. En general, los aviones pasan mucho por la técnica. Ese problema quizá está un poco menguado cuando se utilizan equipos terrestres, neumáticos, para hacer esas siembras al voleo. Y algunos productores destacan que también que es importante hacerlo con condiciones de humedad relativamente no muy elevadas, para favorecer para darle oxígeno al cultivo y darle mejores chances de lograrse una buena implantación. Bien, perfecto. Oscar, una pregunta que veo que se repite bastante y ya algo has comentado, el tema de cómo impacta la toxicidad de la vicia villosa sobre los animales. Y ahí suman otra pregunta vinculada a eso, es que si influye un poco la fertilidad del campo sobre la potencialidad fitotoxicidad que tiene esa vicia o no tiene nada que ver. Bueno, escritos, hay 3 trabajos. El primero fue un trabajo en la zona del sudeste, hace ya varios años, en toros adultos. El segundo trabajo apareció en la zona de La Pampa, creo que es el norte de La Pampa, sobre vacas de cría, adultas también. Y el tercer trabajo, que fue en el año 2018, fue sobre vacas lecheras adultas también, en Tucumán. O sea que esos son lo que está escrito como trabajos científicos, en donde, bueno, hubo un veterinario que hizo el diagnóstico, se mostraron los síntomas y los signos de la enfermedad, se describieron la patología sobre los órganos de los animales, pero ahí hemos tenido todos los que hemos trabajado en cultivo de servicio consultas de todos los días, o sea, ha habido muchos casos. Esos son los que están escritos y diagnosticados, pero ha habido muchos casos sobre vicia villosa. Siempre es sobre animales adultos, por eso nosotros no hemos tenido problemas, usamos terneros, la gente del Rosario también usa vaquillonas de vaquillonas de Holando, digamos, jóvenes. En el Uruguay también usan terneros, lo del sudeste también eran terneros, es decir, todos los trabajos que están sobre pastoreo, la mayoría de los que están escritos y que evalúan la parte productiva, o sea, porque hay muchos que evalúan el efecto sobre el suelo, eso hay muchísima bibliografía, no son 4 o 5 trabajos, pero los que miden la producción de carne siempre lo hacen con animales jóvenes y en esos no hay toxicidad. Ahora, la respuesta es si eso se da más en suelos con determinada fertilidad o menos fertilidad, ese dato no lo tengo. Yo creo que lo que sí influye, como estamos hablando de un falso aminoácido, que es la canavalina, la N-canavalina, que en realidad lo que ocurre es que este falso aminoácido reemplaza un aminoácido en las proteínas,
que es la valina, y por eso produce toxicidad, es probable o posible que pueda haber diferencias de acuerdo a la fertilidad, pero no tengo el dato. Lo concreto es que se da solo, hasta ahora por lo menos no hay evidencias de que ocurra en otra vicia, se da solo en vicia villosa, se da con animales adultos y generalmente en el fin del ciclo de la vicia. O sea, cuando la vicia está, digamos, cuando pegó esa gran explosión, Andrés hablaba de, bueno, la vicia es lenta en su implantación, tiene la vicia villosa, ¿no? Es relativamente lenta, pero después tiene un pico de explosión, por eso cuando nosotros quemamos en distintos momentos tenemos una producción muy diferente, pasamos de 4.000 a 7.000 kilos en un mes de acumulación de forraje. Bueno, ahí es donde se da el fenómeno, cuando estamos hablando de floración hacia adelante. O sea, ahí claramente hay que tener problemas, hay que tener cuidado, y el problema se da fundamentalmente, por lo menos hasta ahora la evidencia que existe, solo en animales adultos. Perfecto. Clarísimo, Oscar. Andrés, con respecto a los métodos de secado o de finalización del cultivo de servicio, ¿cuál funciona mejor en tu experiencia, si el secado por medio de herbicidas o utilizando un rolo? A ver, el secado por medio de herbicidas, con una buena acción de producto y buenas condiciones de aplicación, anda bien, no tiene mayores inconvenientes. El secado mediante rolo es una técnica muy interesante por la homogeneidad de la cobertura del suelo, el sellado del suelo que se logra, con sus beneficios sobre el control de las malezas. Sí es importante en esos casos tener equipos que trabajen bien, parejos, secciones se recomienda en general que sean secciones no muy anchas para que vayan copiando lo mejor posible el terreno. Digamos, en general también se recomienda equipos que no, rolos que no corten, sino que machaquen los tallos para favorecer su deshidratación y que no lo corten para que no haya un posterior rebrote. Y también tener en cuenta un estado fenológico adecuado para favorecer un buen trabajo del rolo, y que eso y que se termine llevando un secado y no un posterior rebrote, básicamente. Yo creo que, bueno, es una técnica que necesita un poco más de consideraciones que un secado químico, pero es muy interesante por los resultados que se logran y por también la reducción del uso de fitosanitarios que se termina logrando con esa técnica. Bueno, ya estamos concluyendo esta charla, vamos a hacer la última, otra que se repite bastante, quizás Andrés vos tenés números para contestarla, es ¿cómo repercute el cultivo de servicios en los rendimientos posteriores, o sea, con respecto al cultivo de renta, ¿no? Si tenés datos que marquen esta hipótesis. Está. Mira, por los datos que vemos nosotros, a ver, depende de qué cultivo de servicio y qué cultivo de renta. En general, si hablamos de maíces posteriores a los cultivos de servicio, cuando el cultivo de servicio es una vicia, una leguminosa, en general, la mayoría de los datos que venimos viendo nosotros son resultados positivos a favor del cultivo de servicio. Con datos, no sé, en la campaña pasada tuvimos en promedio de todos los sitios unos 1.500 kilos más sobre vicia que sobre barbecho, en maíces sin fertilizar. Cuando el maíz no se fertilizó, respecto a un barbecho también sin fertilizar desde ya. Cuando el cultivo de servicio es una gramínea pura, y ahí depende del manejo de la fertilización del maíz en general. Si el maíz no se fertilizó, la gramínea te termina impactando negativamente sobre el rendimiento por una inmovilización de nitrógeno que no está disponible para ese maíz. Pero en los casos que vemos que el maíz se fertiliza, realmente terminamos viendo un impacto positivo, digamos, logran terminando superar en rendimiento los maíces sobre gramíneas
que sobre cultivo de servicio, ambos en la misma situación de fertilización. Y situaciones intermedias vemos con los cultivos de servicio de mezclas, que dependerá un poco de la proporción de cada especie en la mezcla, momentos de secado y demás. Pero bueno, nombré los dos extremos como para tenerlo en cuenta. Pondré esa pregunta. Y respecto a soja, en general los datos que vemos nosotros, y también algo que se ve en la bibliografía, en general los datos tienden a ser parecidos, ¿no? No termina teniendo un impacto tan claro el cultivo de servicio en el rendimiento como quizás se ve más en el cultivo de maíz, quizás fundamentalmente por ese aporte de nitrógeno que hacen a veces. Quizá ahí, tanto en soja como en maíz, el aporte grande de las coberturas pasa por un mejor control de malezas o ahorros en ese sentido, más que en el impacto positivo sobre el cultivo sucesor. Bueno, hacemos, esta sí, la última, Oscar, para vos. ¿Qué densidad recomendás para una mezcla vicia-centeno? Bueno, supongo que si me ponen centeno, es en zonas subhúmedas o semiáridas. Y si la villa es villa villosa, yo en general tengo tendencia a no recomendar densidades de siembra, porque eso depende muchísimo de la calidad de la semilla. En general, en zonas, el concepto es el siguiente: en zonas semiáridas, uno debería buscar 150 a 200 semillas viables por metro cuadrado. ¿Cuánto es eso en una mezcla de centeno y vicia? Pensando que los dos pesan más o menos lo mismo, si es un centeno normal, no un tetraploide, que puede pesar 40 gramos las 1000 semillas, pero si es un tetraploide, si es un diploide, un centeno común, normalmente pesa 28 30 gramos las 1000 semillas, más o menos igual que la villa villosa, que pesa más o menos eso, entre 28 y 32 gramos. De modo que uno debería poner, si el objetivo es tener una mezcla balanceada, centeno, vicia, 100 plantas de cada uno. ¿Cuánto es en kilos eso? Bueno, pueden ser 25, 30, 35, 40 kilos de centeno, depende de la calidad de la semilla, y más o menos lo mismo de vicia. Entonces, digamos, hagamos el esfuerzo por empezar a sembrar todo lo que son forrajeras, haciendo ese pequeño calculito, de decir, ¿cuántas plantas quiero lograr? ¿Qué peso de 1000 semillas tengo? Una técnica muy fácil de medir, cualquiera puede poner 4 muestritas de 100 semillas de cada uno, y si nosotros multiplicamos plantas que queremos lograr, 100 en este caso, por el peso de 1000 semillas, y lo dividimos el valor cultural, que es un dato que le debemos exigir al semillero que nos vende la semilla, el semillero que nos vende la semilla nos tiene que decir cuál es el valor cultural. ¿Qué es el valor cultural? Es el poder generativo por la pureza de la semilla dividido 100. O sea, si nosotros hacemos ese pequeño calculito, plantas que queremos lograr, por peso de 1000 semillas, dividido 100 nos da los kilos por hectárea. Y en este caso, cuando es centeno más villa villosa, más o menos, si el objetivo es ese, digamos, tener una mezcla balanceada, es decir, lograr la misma cantidad de plantas. Eso no significa que después vamos a tener la misma biomasa de las dos especies. No, porque seguro que el centeno es más agresivo en la implantación, y si nosotros lo cortamos antes, cuando digo cortamos es a través de herbicidas, o lo quemamos, digamos, con herbicidas, o lo roleamos, vamos a tener más centeno si lo hacemos temprano y menos vicia, y si lo hacemos más tarde, la vicia va a empezar a tomar cuerpo y nos va a aportar quizá el 50% del total del forraje. De modo que en esa situación de zonas semiáridas, el objetivo es eso, 150 a 200 plantas. Si es zona subhúmeda, tenemos que subir a 200, 250, y si son zonas húmedas, de 250 a 300. Lamentablemente, en zonas húmedas, los logros, por una cuestión ambiental, ¿no?, del suelo, los logros son menores. Perfecto, Oscar. Bueno, vamos a dar por finalizada la charla. Llegaron, la verdad, que muchas preguntas y si contestamos a todas se nos va a hacer demasiado extenso, pero nos comprometemos a las que quedaron afuera,
la vamos a contestar una vez finalizada esta charla y la subimos a YouTube, en nuestro canal que inauguramos hace poco, junto con esta charla, para el que quiera refrescar algunos conceptos, o para aquel que estuvo trabajando por X motivo no la pudo ver. También los invitamos a escuchar la próxima charla, que va a ser el primer martes de julio. La idea es hacer una charla de esta por mes, con una temática de interés del momento. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. La charla también se va a subir a la página de Semillas de Estallar. Pueden tener también información nuestra y de nuestros productos. Así que, bueno, suficiente por hoy. Les queremos agradecer su presencia. Gracias, Andrés, nuevamente. Gracias, Oscar. Y hasta la próxima. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.